Mira, demuestra el presidente Nicolás Maduro un gran tino, un gran olfato respecto a la geopolítica mundial. Esta gira, por supuesto, se enmarca dentro del Plan de la Patria, el cuarto objetivo del Plan de la Patria, que versa en contribuir a la formación de un mundo multipolar pluricéntrico que pueda, digamos, enfrentar la realidad que se transitó hasta finales del siglo pasado de un mundo en donde existía una potencia hegemónica. Al mismo tiempo, por supuesto, demuestra el dinamismo y el tino del presidente al comenzar a caminar profundizando las alianzas estratégicas que ya existen, debe decirse, con Rusia. Venezuela tiene más de 260 acuerdos y tratados firmados en múltiples áreas de la vida económica, de la vida, digamos, del desarrollo del país, en el caso de Turquía, en donde está ahora más de 160 acuerdos suscritos, dentro de los cuales están el desarrollo de viviendas, pero también están múltiples intereses, como los intereses de desarrollo minero en el arco minero Hugo Chávez, y algunas otras áreas en tecnología, en ciencia, en educación. Entonces, no hay ninguna duda de que esta gira es un extraordinario éxito. Demuestra un gran tino de un presidente que se convierte en uno de los estadistas más reconocidos, más asertivos en el concierto de los líderes mundiales. Bueno, pero por primera vez se habló de un apoyo militar de Rusia hacia Venezuela. Todo esto enmarcado en esa gira a la que estamos haciendo referencia, pero también como respuesta a las declaraciones injerencistas y groseras de Estados Unidos. ¿Qué significado tiene esto para el pueblo venezolano? Sí, dentro del marco de los convenios con la Unión Soviética, Venezuela desde hace algunos años ya viene suscribiendo acuerdos en el área militar. Hoy se fortalecen con esta gira. Ya hace algunos años el presidente y comandante eterno Hugo Chávez había firmado acuerdos en los cuales, a la luz de acciones de Estados Unidos que comenzaban a frenar, comenzaban a bloquear el mantenimiento y servicio de algunos equipamientos militares, incluyendo los aviones F-16 que se habían adquirido en Estados Unidos en la Cuarta República, ya el presidente Hugo Chávez comenzaba a implementar algunos acuerdos en donde cambiaba la correlación y, digamos, la inversión venezolana en infraestructura y en equipamiento militar para adquirir, por ejemplo, entre otros, los famosos helicópteros Sukhoi. Y para los aviones Sukhoi y los helicópteros, no recuerdo los nombres de estos específicamente. Hoy, por supuesto, en el marco de esta gira, se fortalecen estos acuerdos y tienden, digamos, a construir la noción de que Venezuela no solo no está sola en el concierto de las naciones, sino que tiene alianzas específicas importantes en esta área militar como mecanismo de expresar que tenemos apoyos desde el punto de vista incluso militar de una nueva superpotencia como lo es Rusia. Lamentablemente, el triunfo electoral, dudoso triunfo electoral del presidente Donald Trump, ha permitido el surgimiento o el acercamiento al poder de los sectores más reaccionarios y más conservadores de las correlaciones de fuerza en Estados Unidos. La enorme influencia que tienen, por ejemplo, las organizaciones que defienden la tenencia de armas por parte de privados, de ciudadanos, de civiles en Estados Unidos. La industria militar, digamos el gran lobby de la industria militar, sectores ultraconservadores y racistas vinculados al histórico Ku Klux Klan, son los factores que vienen, a mi manera de ver, influenciando la política norteamericana y conduciendo a ese presidente, digamos, infame presidente Donald Trump y sus conductas para con el hemisferio. Creo que además este tipo de conductas se enmarcan en la personalidad de una figura bastante locuaz. Creo que muchas de sus alocuciones, muchas de sus opiniones públicas forman parte de un estilo, digamos, que no se corresponde con la política tradicional norteamericana y que creo que están definitivamente conducidas al fracaso. Con una conducta de ese tipo yo dudo mucho que pudiera ser reelecto un presidente. Es decir, el pueblo norteamericano deberá reconocer la arbitrariedad, deberá reconocer la conducta injerencista en el hemisferio, deberá reconocer la conducta errática, porque además les afecta a lo interno, por ejemplo, políticas regresivas de algunas, digamos, propuestas
desarrolladas por el presidente anterior, el presidente Obama, están en riesgo. Ayer mismo veíamos manifestaciones en Los Ángeles por parte de estudiantes que son conocidos como los Dreamers, jóvenes que nacieron de inmigrantes ilegales, pero que han podido estudiar en el sistema educativo norteamericano hasta llegar a la universidad y que se ven a riesgo de perder sus carreras, de perder la posibilidad de continuar por políticas racistas, por políticas, digamos, extremo conservadoras del presidente Donald Trump. En el marco de eso, también se enmarcan estas conductas para con el hemisferio que seguramente van a ser derrotadas como están siendo derrotadas por Venezuela ya hoy en día. Digamos que tiene una valoración del pueblo y de la gente realmente, digamos, de desvalores, a mi manera de ver. Sí, yo estoy convencido de que el pueblo norteamericano tiene la capacidad de reflexionar, en otros momentos lo ha hecho, es decir, en periodos en donde ha tenido también otros presidentes infames, algunos incluso depuestos como el presidente... no recuerdo el nombre en este momento, me disculpan. Ellos han luego eventualmente guiado su orientación electoral hacia el Partido Demócrata y hacia candidatos y digamos, de postura mucho más de centro. Creo que esto nuevamente va a ocurrir, repito, hoy se ve ya, y al poco tiempo del ejercicio de este presidente, que comienzan a alzarse movimientos que son críticos dentro de la política norteamericana y que sin duda a mi manera de ver van a conducir hacia la derrota del presidente Trump en un momento hacia una reelección posible. Vamos a ir a un corte, pero yo creo que al regreso toquemos algunas cosas que en el mundo están sucediendo y que reflejan actitudes muy peligrosas, por en el caso de España, por la gente tratar de votar en un plebiscito, indistintamente las consecuencias legales, lo que ellos manejan y todo, han atropellado al pueblo de Cataluña. Siendo que en Venezuela, con el último plebiscito, el mismo presidente Rajoy decía que había que dejar hacer ese plebiscito, que en Venezuela era poco democrática porque no hacía el plebiscito, que hizo la derecha aquí. Yo quiero que al regreso fijemos una opinión en relación a eso. Ya regresamos con Encendidos. El derecho a votar, como el derecho a la libertad de expresión, en el caso de Venezuela tiene rango constitucional, el derecho a la libertad de expresión, de expresarse el pueblo. Ha sido golpeado y violentado. Es lo que más defendemos en el caso de Cataluña, donde ayer la Sala Constitucional le dijo al Parlamento catalán que si decide la independencia ya de manera unilateral, van todos presos, Parlamento completo y todo eso, una decisión constitucional. Imponer estas leyes para que la gente se exprese es algo bueno. Por supuesto, es una aberración de la democracia, es la evidencia más clara, a mi manera de ver, que el modelo de la democracia liberal occidental está no solo en crisis, está en decadencia, a mi manera de ver. Los mecanismos que progresivamente estas democracias, las democracias representativas liberales, han ido imponiendo para impedirle a las poblaciones poder expresarse, poder desarrollar mecanismos de transición, de cambio, de renovación de sus propias democracias, son a este punto aberrantes, y las conductas de los estados para impedir que eso ocurra no son otras que conductas completamente represivas y contrarias, a mi manera de ver, al espíritu incluso de las normativas del derecho internacional en el marco de las Naciones Unidas. Es además, a mi manera de ver, desde el punto de vista político, una evidencia de la más grande hipocresía por parte de las naciones aliadas del imperio, que pretenden, y a lo largo del proceso bolivariano revolucionario no es nuevo, nos han venido agrediendo, nos han venido señalando, nos han venido cuestionando, nos han venido atacando a lo largo del desarrollo de este proceso revolucionario bolivariano, acusando tanto al presidente comandante eterno Hugo Chávez como al presidente Nicolás Maduro de ejercer una dictadura que ha realizado hasta el momento... ¿Qué más dictadura? Esa actitud, 22 elecciones van a ser... Sí, esa actitud del gobierno de Mariano Rajoy o lo que sucede en Venezuela, porque no acusa de dictador. Yo no tengo ninguna duda que las democracias liberales occidentales se han convertido en dictaduras. Dictaduras de pequeños grupos de poder, dictaduras de pequeños grupos de influencia, que transitoriamente en algunos momentos realizan algunas fachadas de elecciones en donde normalmente tienen un nivel de abstención enormemente alto, por ende un nivel de legitimidad político realmente bajo, y que entonces pretenden convertirse en garantes propulsores de una democracia
que ya de hecho es fallida, como se evidencia con la situación que ocurrió en este momento en Cataluña, frente a nuestra democracia, que es una democracia pujante, es una democracia saludable, es una democracia robusta, en donde el pueblo tiene la oportunidad de participar en el lapso de un año de 2 momentos electorales, uno para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente, proceso que trajo la paz a Venezuela, contra la conspiración y contra la guarimba que estaba montada por parte de la derecha venezolana, y ahora el proceso electoral al que vamos a transitar el 15 de octubre de elección de gobernadores. Por supuesto, no hay ninguna duda que nuestro proceso es un proceso profundamente democrático y comparativamente mucho más saludable que esos procesos de la democracia liberal occidental, como por ejemplo el de España, el de Francia, el de Italia o el de Estados Unidos.